Hola, bienvenidos a esta presentación de finanzas personales. Mi nombre es Edwin Calvache y antes de empezar con la presentación quiero contarte muy rápidamente quién soy yo y por qué estoy trayéndote esta presentación. Como ya te dije, mi nombre es Edwin Calvache, yo soy colombiano, llevo viviendo en los Estados Unidos alrededor de 17 años y soy ingeniero químico ambiental de profesión. Actualmente me desempeño como gerente de proyectos ambientales para una empresa consultora. Tengo muchas personas, proyectos y clientes a mi cargo. Lógicamente soy casado, tengo dos hijos preciosos que son la razón de mi vida. Y bueno, también soy networker profesional desde hace más o menos 2 años. Y precisamente desde que empecé con este proceso de networker, hace 2 años, decidí arrancar con un crecimiento, decidí arrancar con una educación bastante alta, sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de las finanzas personales y por qué hoy en día yo, Edwin Calvache, considero que es supremamente importante tener en cuenta cada una de las cosas que tú haces para mejorar tu futuro financiero. ¿Vale? Todas las cosas que tú haces hoy en día, en el presente, van a tener una influencia muy grande en tu futuro financiero. Lo cual quiere decir, o mejor dicho, con lo cual te quiero preguntar, si alguna vez tú te has detenido en el tiempo y te has hecho la misma pregunta. ¿Cuál será tu futuro financiero si tú continúas haciendo las cosas que estás haciendo en estos momentos? La realidad es que la mayoría de las personas no saben y ni siquiera se hacen esta pregunta, con lo cual dejan que su futuro financiero esté a la deriva. Simplemente lo que les suceda estará bien o de pronto estará mal, pero ellos no hacen nada para cambiarlo. ¿Vale? Entonces, si tú estás en un área de confort, en una zona muy cómoda, en la cual me encontraba yo también hace algún tiempo, pues te invito para que empieces a mirar cuáles son las oportunidades con las cuales tú verdaderamente puedes cambiar ese futuro financiero y llegar a un estado mucho más cómodo en el cual tú puedes manejar tu tiempo debido a que tu situación económica y financiera está mucho mejor. Hoy te voy a hablar sobre cómo gastamos el dinero, los errores más comunes en el manejo de las finanzas personales y también cómo evitarlos. Y por último te hablaré del manejo inteligente de tus finanzas a través de las alternativas que tú tienes para mejorar tu futuro. Empecemos por lo primero, cómo gastamos el dinero. De lo que te voy a contar a continuación es simplemente algo que no tiene nada que ver con que sea bueno o que sea malo. Te voy a hablar de las clases sociales. Está la clase baja, la clase media y la clase alta. Y quiero que entiendas en este momento que no es otra cosa que simplemente un modelo o de comportamiento el que hace que unas personas pertenezcan a cada clase. Bueno, sí, muchas veces se trata de mirar el factor económico, pero no nos ponemos a detallar por qué las personas que pertenecen a cada clase están donde están y ahí es donde está la diferencia. Bueno, te voy a hablar de unos términos financieros, cómo gastamos el dinero, qué son los activos y qué son los pasivos. Mira, para que me entiendas muy rápidamente, los activos son aquellas cosas que nosotros adquirimos y que lo que hacen es traer más ganancias a nuestros bolsillos. Por el contrario, los pasivos son aquellas cosas que adquirimos que no nos generan una ganancia y que por el contrario nos están quitando el dinero de nuestras arcas financieras. Aquí voy a empezar entonces a contarte cómo gastan el dinero las personas de la clase baja. Pues son personas, primero que todo, que viven de un cheque a otro cheque. Es decir, antes de que les llegue el cheque de cada mes, son personas que ya se han gastado todo su dinero. Son personas que les encantan las promociones, que les encanta entrar donde dice que uno salga. Aquí en Estados Unidos esta palabra sale significa descuentos y ahí es donde la mayoría de las personas de esta clase están entrando. Les encantan las rebajas, les encanta comprar porque hay promociones y en fin, se dejan envolver por el sistema que no es otra cosa que una forma de atraer a las personas para que siga gastando su dinero.
las personas que pertenecen a la clase baja simplemente se gastan todo su dinero en este tipo de ofertas, descuentos y rebajas. Para hacerte un ejemplo más claro de cómo funciona el flujo del dinero en las clases sociales, empecemos por la clase baja y cómo funciona el dinero en esta clase. Para hacerte un ejemplo muy sencillo, en este caso vamos a tener en cuenta que la persona se gana $4,000 al mes, ¿vale? Y lo vamos a poner en dólares para que te quede más fácil hacer la conversión. Si esa persona se gana $4,000 al mes y es una persona que vive de cheque a cheque y que se está gastando todo, pues es una persona que va a tener gastos de $4,000, o sea, lo mismo que le está entrando de dinero es lo mismo que se está gastando. Bueno, y lógicamente, como no tiene dinero extra para comprar, no puede comprar ni activos ni pasivos. Ahora te voy a contar cómo gastan el dinero las personas de la clase media. Estas personas son personas que se encargan de hacer simplemente unas inversiones en pasivos. Lógicamente los pasivos son cosas que, como te expliqué al principio, no tienen una buena ventaja en cuanto al factor económico o al retorno de la inversión. Es decir, lo que tú estás gastando se está yendo en cosas que no te van a retornar ningún factor económico. Son personas que se dedican simplemente a comprar pasivos como carros, en fin, utilizan las tarjetas de crédito de una manera distinta y creen que la tarjeta de crédito es un banco que no produce sino dinero todo el tiempo. En el mismo ejemplo que te puse antes, las personas que pertenecen a esta clase social, si tomamos el mismo ejemplo de $4,000 mensuales y supongamos que esa persona tiene en gastos normales $2,000, los otros $2,000 se los va a invertir en pasivos. Pues déjame contarte que las personas que pertenecen a esta clase media son las personas que de pronto están en un riesgo mucho más alto de caer a de pronto una clase baja. Y te voy a explicar por qué. Porque las personas que pertenecen a esta clase tienen un flujo de dinero que es más o menos lineal y a medida que van invirtiendo, a medida que van generando gastos, estas personas van a tener lógicamente unos gastos mensuales adicionales en donde paulatinamente cada una de las cosas que se está invirtiendo o se está gastando va a ser un pasivo, lo cual no le retorna nada de dinero y cuando menos piense, y este es el común denominador de las personas que pertenecen a esta clase, es que cuando menos piensan o menos se dan cuenta, tienen unos gastos que superan el flujo de dinero, por el cual al final del mes estarían buscando dinero prestado. Y no sé si tú de pronto conoces a alguna de estas personas que está mostrando muchos lujos, mostrando muchos carros, mostrando muchas cosas, muchos pasivos en términos generales, y al final del mes está sin un peso ni siquiera para comer. Por eso te dije al principio que esta clase media es la clase que en más peligro está y tiende a desaparecer paulatinamente por esta forma de invertir el dinero. ¿Cómo gastan las personas? ¿Cómo gastan el dinero las personas que pertenecen a la clase alta? Mira, es muy sencillo. Estas personas, en vez de gastarse todo su dinero, lo que hacen es tratar de pagarse ellos primero. Hay un libro que me recuerdo aquí mucho que leí hace algún tiempo que se llama El Millonario Automático, y también otro libro de Tony Robbins que habla de el manejo del juego del dinero. Sí, el título exacto en inglés no lo recuerdo bien, pero es algo así como el juego del manejo del dinero. Bueno, en estos dos libros yo entendí cómo las personas que pertenecen a la clase alta manejan su dinero, y es lo primero que hacen es pagarse a ellos mismos. Antes de pagar las cuentas y todo lo que tienen, se pagan a ellos mismos. Ese pago que ellos tienen lo que hacen es utilizarlo para comprar activos, como por ejemplo propiedad raíz o hacer inversiones en la bolsa de valores. Si volvemos al mismo ejemplo del flujo de caja, la persona que pertenece a esta clase social con el mismo ingreso, por ejemplo, de $4,000, paga sus gastos de 2,000 y luego compra activos, que si lo recuerdas muy bien, activos son aquellas cosas que te retornan dinero y lo ponen dentro de tus arcas financieras. ¿Qué pasa en este ejemplo? Que si, por ejemplo, la persona que invirtió $2,000 en activos, esos activos le van a generar un 10% de dinero mensual,
Pues ¿qué pasa? Que ese activo va a volver a tu flujo de dinero inicial y en el siguiente mes tú lo que vas a tener es, en vez de $4,000, ya vas a tener 4,200 y utilizas nuevamente los $2,000 en gastos y otros 2,200 en compra de activos. Aquí entran otros $220, con lo cual al final del día tú tendrías en el tercer mes $4,420 y así sucesivamente. Esto se vuelve en un ciclo vicioso en donde esos activos te van a generar cada vez más y más dinero. Bueno, ¿por qué los pobres se hacen más pobres y los ricos se hacen más ricos? Yo no sé si han escuchado ahora en las noticias que cada día más noticieros y más programas de financieros están hablando de por qué la clase media está desapareciendo. Mire, esto no es un fenómeno que está sucediendo y es completamente real. Y este fenómeno tiene mucho que ver con la forma en la que las personas gastan el dinero y cómo lo invierten, pero también en algunos criterios absurdos que mucha gente se pone o muchos paradigmas que la gente tiene en su cabeza. Les voy a contar algo muy sencillo que dice este señor, por ejemplo, que es reconocido por la revista Forbes, una revista financiera reconocida a nivel mundial. Este señor, que se llama Jack Ma, habla en esta revista de por qué, o cómo, mejor dicho, los ricos piensan y cómo los pobres piensan. Miren, muy sencillo, los ricos, dice Jack Ma, que ellos ven, que ellos se apropian del riesgo, que entienden muy bien las oportunidades, actúan y deciden inmediatamente. ¿Qué pasa con los pobres? Siempre están diciendo que esas cosas son malas, que esas oportunidades no son para todo el mundo, que de eso tan bueno no dan, entonces todo es malo. No entienden y nunca, nunca, nunca toman una decisión. Por eso, precisamente por eso, pertenecen a lo que se categoriza como la clase de baja, o sea, de los pobres. ¿Cuáles son los errores más comunes entonces ahora para ir avanzando en la presentación que cometen las personas que no manejan sus finanzas personales y también cómo las podrías evitar? Número 1, se gastan todo el dinero. Número 2, no tienen un presupuesto de gastos. Número 3, tienen una cantidad de tarjetas de crédito y lo que hacen es invertir, invertir, invertir en pasivos, con lo cual al final del día están tapando un hueco con otro y utilizan una tarjeta para pagar otra tarjeta y se les vuelve en un ciclo vicioso. Error número 4, no se ahorra nada del dinero, todo se está gastando. Y aquí hay una cosa bien interesante que dice un multimillonario llamado Warren Buffett, y es que no debes depender de una sola fuente de ingresos. Es un error gigante. Una persona que solamente tiene una fuente de ingresos corre el riesgo de que hoy en día, con todos los cambios laborales, con todos los cambios de automatización en empresas, el día de mañana se quede sin trabajo. Por eso mismo te digo que hoy en día yo, Edwin Calvache, considero que tener una fuente adicional de ingresos no es solamente algo bueno para tus finanzas, pero también algo muy responsable, sobre todo cuando tú tienes personas que dependen de ti. Algo bien chévere que te quiero compartir entonces aquí es esto. Mira, las personas que aprenden a manejar sus finanzas personales salen de la mentalidad global, tienen determinación y la capacidad de decisión, están siempre positivos y nunca, pero nunca se desvían de su visión y entienden también cómo funciona el flujo del dinero, con lo cual están invirtiendo o están buscando las posibilidades de invertir siempre en activos. No sé si has escuchado hablar del libro que se llama Padre Pobre, Padre Rico o El Cuadrante del Flujo del Dinero, de un autor y un economista reconocido también a nivel mundial que se llama, se me escapa el nombre, Robert Kiyosaki. Perdón. Robert Kiyosaki es una persona que habla claramente de cómo se divide la forma hoy en día en que las personas ganan dinero. Él establece 4 cuadrantes, como lo ves en esta presentación. En el cuadrante de arriba del lado izquierdo, él categoriza a las personas que son empleadas, a las cuales pertenecen el 60% de la población. Muy sencillo, no tiene nada de malo ser empleado, pero es una forma en la cual tú te ganas tu dinero. Número 2, en la parte de abajo, en la letra S, estamos los autoempleados,
o son personas que tienen su propio empleo, pero que definitivamente no pueden tomarse unas vacaciones porque entonces no producen y depende todo de su tiempo. Entonces en estos dos cuadrantes, y si ves ahí la suma de 60 más 35 te da el 95% de la población mundial. Óigase bien, el 95% de la población mundial está o pertenece a uno de estos dos cuadrantes. Nuevamente, no tiene nada de malo, simplemente que si tú entiendes en dónde estás, pues vas a decidir si tú verdaderamente quieres hacer un cambio o si te quieres quedar ahí donde estás. Ahora, en el otro lado de los cuadrantes te voy a contar, en el de arriba está el cuadrante de los dueños de negocio. Aquí pertenecen las personas que tienen un sistema funcionando para ellos, un sistema que no depende de que tú estés ahí o no. Generalmente son personas que tienen muchas propiedades raíz, son personas que tienen muchas inversiones en diferentes negocios. También franquicias que funcionan para ellos bajo un sistema en el cual ellos no tienen que estar ahí. A este cuadrante pertenecen solamente el 4% de la población mundial. Ahora, en el 1% de la población mundial están los inversionistas y estas son personas que ponen el dinero a trabajar para ellos. Son personas que generalmente están buscando oportunidades en la bolsa de valores, por ejemplo, o otras inversiones en donde ellos simplemente ponen un capital como forma de activo y eso les revierte más dinero a sus arcas financieras. Bueno, cuando yo entendí esto, me di cuenta que no tenía nada malo pertenecer a cualquiera de estos cuadrantes, que habían unas diferencias muy marcadas y al yo entender esto me di cuenta en dónde quería estar yo, ¿vale? Entonces yo decidí que no quería pertenecer más al cuadrante del empleado y simplemente tener una seguridad y estar ahí dependiendo de que mi jefe me diga qué hacer. Eh, ensayé por algún tiempo ser autoempleado y tampoco me gustó la cosa mucho. Y entendí que en el otro lado no dependemos del tiempo, sino que dependemos de un sistema. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no empezar a crear un sistema que definitivamente te cambie la forma en la que tu dinero entra a tus arcas? Yo sé que a todos, a la mayoría de las personas nos han enseñado que tenemos que trabajar muy duro para ganarnos el dinero. Pero ¿qué tal si yo en este momento te dejo la siguiente pregunta? ¿Qué tal si tú decides trabajar igualmente de duro, pero en algo que te llegue a generar más dinero que un empleo o un autoempleo? Es simplemente cuestión de oportunidades. Como lo decía Jack Ma, las personas que quieren llegar a la categoría de la clase alta simplemente ven oportunidades. Y aquí es lo que te voy a contar. Eh, ¿Cuáles son las ventajas que yo vi de cambiar de cuadrante? Mire, las personas que más pagan impuestos son las personas que trabajan en una empresa. Punto. Los que son empleados. Punto. Son personas que más impuesto pagan a nivel global. Un ejemplo muy claro, mira, el Federal Income Tax del 2015, por ejemplo, los brackets que existían es para las personas que se ganan hasta $9,075, tienen que pagar un 10%, hasta 36,900 tienen que pagar 15%, las personas que ganan un poco más, 89,350 pagan 25% y mira, las personas que se ganan hasta 186,350 pagan un 28%. Entonces la pregunta que yo me hice aquí es, ¿verdaderamente vale la pena seguir como empleado y seguir ganando más dinero cuando a medida que más dinero gano, más dinero me quitan? La respuesta fue no. Bueno, ahora vamos a otra ventaja que es el manejo del tiempo. Mire, si tú te cambias de cuadrante, puedes tener un poco más de tiempo y ya te puedes despegar del negocio en el que te está produciendo más dinero. Si tú tienes unos activos trabajando para ti, no depende que tú estés ahí, entonces te puedes ir a disfrutar de tu familia, a disfrutar de tu gimnasio, a disfrutar de las actividades que a ti tanto te gustan. Otra ventaja, no tienes jefe. Otra ventaja muy importante y es que el salario no es lineal. Acá se ganan ingresos residuales que son generalmente exponenciales. ¿Cómo puedes entonces mejorar tus finanzas personales y cuáles son las opciones que yo entendí después de leer varios libros? Miren, y evaluar muchas oportunidades. Miren, una es la de establecer negocios tradicionales. Tú te puedes comprar un negocio tradicional, por ejemplo, un café, una tienda de zapatos, un supermercado, etcétera. Ese tipo de inversión es muy buena, pero requiere un capital alto. Ahora tienes que tener en cuenta que ahí vas a tener que pagar arriendo, vas a tener que pagar salarios, vas a tener que lidiar con servicios, etcétera.
Tú puedes hacer también una inversión muy buena y que es muy atractiva en estos momentos para muchas personas y es la inversión en propiedad raíz. Lo puedes hacer perfectamente, pero tienes que tener presente que necesitas un capital alto para hacer la inversión. También puedes comprar una franquicia y esta también es una inversión muy atractiva, pero depende de la franquicia tú vas a balancear el riesgo. Me explico. Si compras una franquicia que no es muy conocida, de pronto te va a salir mucho más económica, pero el riesgo de tú salir adelante con esa franquicia es mucho más alto. Por el contrario, si compras una franquicia que te cuesta mucho más y que es más conocida, la oportunidad de recuperar el dinero o la inversión que hiciste en 5 o 10 años, pues es muy alta, ¿vale? Pero la inversión nuevamente sigue siendo alta. La otra opción que existe para uno cambiarse de cuadrante y mejorar sus finanzas personales es hacer parte de una red de mercados, un network marketing. Y aquí te voy a explicar un poco más de esa, porque la verdad es que el 93% de la población mundial lógicamente no cuenta con una inversión para hacer o comprarse un negocio tradicional, para hacer una inversión en propiedad raíz o para comprarse una franquicia. ¿Qué pasa? Que ese 93% necesita una oportunidad asequible a ellos para poder hacer un mejoramiento de sus finanzas. Entonces, en esta presentación yo te voy a explicar un poco más de el network marketing y por qué es tan interesante. Mira, aquí hay una diferencia muy marcada entre los negocios tradicionales, los bienes raíces y las franquicias, pero el fondo del asunto es que necesitas una inversión alta. Bueno, ahora, ¿qué pasa con las redes de mercadeo? Es una mega tendencia. El 100% de los productos se recomiendan a otros y el 78% de las personas a nivel mundial confían en una recomendación. 200 millones de dólares diarios se pagan en comisiones. Hay una baja inversión. No necesitas inventarios. No hay costos fijos. No necesitas altos conocimientos técnicos. Lo puedes desarrollar en tiempo parcial y es una industria completamente en crecimiento. Entonces, ¿qué pasaría si las redes de mercadeo verdaderamente funcionan? Mire, esta pregunta yo me la hice hace un par de años y me la hice básicamente porque estaba con una dualidad y era que yo escuchaba a muchos de mis amigos y vecinos decirme que una red de mercadeo, eso era una pirámide, que eso no funcionaba, que eso no servía, que eso era para perdedores. Pues yo me hice esta pregunta y la respuesta fue, pues bueno, sí, puedo ensayar, ¿cierto? Sin ningún problema. Yo, hoy en día, Edwin Calvache, después de 2 años de trabajar en una red de mercado, de la cual les voy a contar más adelante, estoy completamente satisfecho, estoy completamente convencido y he tenido muy buenos resultados, con lo cual yo hoy en día les recomiendo a todas las personas en el mundo que hagan una red de mercados. Ahora te voy a explicar qué es lo que hablan las personas, otras personas, no solamente yo, Edwin Calvache, sino también, mira, una persona que, así como yo, Bill Clinton. Ustedes fortalecen nuestro país y nuestra economía, no solo esforzándose por su propio éxito, sino también por ofrecer oportunidad a otros. Esto también, ustedes también son parte de un movimiento global que promueve empresas y que premia la actividad individual. Cuando esta persona Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, recomienda las redes de mercadeo. ¿Tú crees que esta industria tiene validez? Lógicamente que sí. Eh, Warren Buffett dice que no existe mejor inversión en el mundo que los negocios del network marketing. Cuando viene de una persona que hace millones de dólares y que es probablemente una de las personas más ricas en el mundo, pues tiene una validez impresionante. Por si no lo sabías, Bill Gates es una persona que también dice que si él tuviera la oportunidad de volver a empezar, lo haría directamente con una red de mercados. Libros bien interesantes. Mire, el libro de Los próximos millonarios de Paul St. Pilzer, un economista reconocido a nivel mundial también. Este señor habla aquí de cómo ha cambiado nuestra era actual y hemos cambiado de la era industrial a la era digital y por qué los nuevos millonarios van a ser personas que entienden verdaderamente el riesgo y que hacen parte de las nuevas economías a través de sistemas que funcionan para ellos, como lo son las redes de mercadeo. Último libro que me encanta, profesor y graduado de la Universidad de Harvard, el doctor Charles King, es profesor de la Universidad de Chicago en este momento, escribió este libro, Los Nuevos Profesionales, y habla básicamente de por qué muchas personas a nivel mundial
cuando entendieron el valor que tienen las redes de mercadeo, cuando entendieron el poder de comprarse un activo a través de una red de mercadeo, cuando entendieron que ese es un sistema que les va a generar más ingreso y potencialmente residual en sus bolsillos, decidieron hacer un plan B, y ese plan B es una red de mercados. Lógicamente ellos tienen su trabajo normal, médicos, abogados, científicos, etcétera, incluso personas que no tienen ninguna profesión, que se graduaron de la escuela y se dedicaron a trabajar. Pues hoy en día están mirando en Network Marketing como una alternativa adicional y una alternativa muy viable y asequible para generar un ingreso adicional. Bueno, eso era todo lo que tenía para ti esta noche, y la última pregunta con la que te quiero dejar es: ¿qué estás tú dispuesto a hacer para cambiar tu futuro? Nuevamente, ¿qué estás dispuesto a hacer para cambiar tu futuro financiero? Pues lógicamente yo decidí, hice algunos cambios, ajusté algunos cambios y estoy trabajando básicamente en el mejoramiento de mi futuro financiero a través del mejoramiento de mis finanzas personales, a través del empoderamiento de cómo hago inversiones para salir adelante y cambiar ese futuro financiero. Amigos, muy buenas noches y muchas gracias por su participación.